Bienvenidos a Mentoring B2B, el espacio donde la excelencia en el mundo B2B es posible. Soy Abraham Chávez, tu mentor en este viaje hacia el éxito empresarial. En cada episodio nos vamos a sumergir en el fascinante universo del business to business para transformar emprendedores en empresarios prósperos. Aquí no solo hablamos de estrategias, las adaptamos a la realidad, trazando el camino para que alcances tus metas empresariales. Sumérgete con nosotros cada semana en el mundo del B2B. En nuestro podcast, cada episodio es una nueva experiencia, donde descubrirás nuevos secretos empresariales. Acompáñame a descubrirlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos una sesión bien especial que en lo personal a mí me da mucho gusto presentar a la persona que voy a subir, porque en realidad es una persona que conocí en nuestro Mastermind. Hoy te quiero presentar a Fabián Noyola. Él le pedí ahí que me echara una mano con su presentación, con algún par de tips para dar la entrada. Fabián es un experto en transformación empresarial. Ya vamos a adentrarnos, por eso va a estar buenísimo también que nos hagas preguntas acerca de este tema. De manera personal, Fabián es apasionado de la cultura de superhéroes, desarrollo personal y videojuegos. Él se formó académicamente como ingeniero en electrónica. El reto, entre muchos que ha sorteado, del cual o uno de los cuales se siente muy orgulloso, es haber fundado y superado toda la sucesión de eventos de su actual empresa, que ya nos va a platicar, HireOrg. Su superhéroe favorito, siendo muy fan de la cultura cómic, es Spider-Man, diagonal Venom. Y así como lo solemos manejar en estas sesiones, pues también platicamos acerca de nuestros fracasos, de nuestros miedos, de nuestras frustraciones actuales, porque al final pues somos personas conectando con personas en la comunidad empresarial. Y uno de los miedos que Fabián muy abiertamente comparte, que no cuenta mucho, es que tiene miedo, como a muchos nos pasa, a no ser suficiente. Entonces, sin más, si pueden darle un aplauso y un recibimiento a mi querido Fabi. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy contento de estar acá contigo y finalmente compartir este espacio. Un saludo a toda la comunidad, emocionado de estar aquí y bueno, con mucha emoción de poder compartir y hacerles un ratito ameno, también compartir un poquito de lo que hemos vivido y ojalá algo se quede el día de hoy contigo. Buenísimo. Oye, hermano, pues muchas gracias, porque sé que andas bien ocupado. Muchas gracias por otorgarnos este espacio. Y pues nada, quisiera un poquito, como siempre lo hacemos, quisiera un poquito que compartieras acerca de ti, ¿no? Claro. ¿Cómo te formaste académicamente, actualmente dónde vives, un poquito de tu experiencia profesional? Cuéntanos acerca pues de ti, Claro, así abiertamente. abiertamente, claro. Como ya mencionaste, de formación, sí, de licenciatura, estoy en ingeniería electrónica. Tengo ya bastantes años que no muevo un circuito así directamente, eh, pero siempre con estas ganas como de entender cómo las cosas funcionan, ¿no? Desde pequeño era el niño que desarmaba las cosas que ya no funcionaban en la casa, trataba de armarlas de nuevo y nunca funcionaban, pero yo me divertía entendiendo justamente cómo era que funcionaban esas cosas. En mi carrera profesional fui avanzando, tuve la fortuna de trabajar en una empresa gigante como es General Electric. Ahí estuve haciendo desarrollo de software, me metí un poquito más a la parte de electrónica digital, hice desarrollo de software para turbinas de avión, que eso suena mucho más sexy de lo que en el día a día era. Y bueno, ahí mismo fui creciendo, ahí encontré también una oportunidad de crecer dentro de la compañía, uniéndome a un programa de consultoría y me encantó, definitivamente me encantó esta parte de poder llegar a un negocio, hacer un diagnóstico, poder encontrar qué está doliendo y solucionar rápido, ¿no? Entonces me enamoré de esa forma de trabajo, más
pegada, por supuesto, a la parte de negocios, de quizás ser más generalista que algo muy específico como era la electrónica. Y bueno, termino mi proceso ahí, regreso acá a León, Guanajuato, donde vivo actualmente, que está mi familia, mis amigos, y bueno, con todo esto del trabajo remoto, pues no es necesario para mí estarme moviendo demasiado, así que aquí tengo mi oficina, mi casa. Y bueno, también pandemia fue un parteaguas bien importante para mí en lo personal, porque si bien he sido alguien que ha estado aprendiendo metodologías constantemente, me he movido mucho en temas de innovación empresarial, cómo ayudar a dueños de negocio a crear esa siguiente idea, aterrizarla con tecnología. Había un aspecto como que siempre me estuvo llamando y es el aspecto humano de los negocios. Justo en pandemia eh, despertó esta fascinación, yo creo que entre el tiempo libre y que la enfermedad te pone como a replantearte y a hacerte preguntas interesantes, ¿no? Preguntas incluso de mortalidad, ¿no? De darte cuenta de lo frágiles que somos como seres humanos. Y empecé a conectar mucho con el tema de propósito y el reto de cómo te llevas este tema de propósito personal a un negocio, ¿no? Empezar a hablar un poquito de esta parte humana de los negocios y ahí empecé justamente como a darle forma a lo que hoy, pues bueno, es lo que le llamo Soul Companies, que es básicamente el voltear a ver una organización, una empresa, no como un mecanismo de hacer dinero simplemente, ¿no? Es más bien, yo me lo imagino como si fuera un ser humano gigante. En realidad, una compañía no es nada más que un grupo de seres humanos caminando en la misma dirección. Entonces, atreverme a pensar en esto como, pues esta organización, pues tiene una parte física, tiene una parte mental, tiene una parte emocional y una parte espiritual. La empresa en realidad es un reflejo de sus líderes, ¿no? Y esto es algo que no vemos normalmente. Entonces, como esta invitación diferente a voltear a ver la organización, incluso como un reflejo, si tú eres dueño de negocio, si tú tienes gente a tu cargo, lo que está sucediendo o no está sucediendo en la organización es un reflejo de lo que estás trabajando o no estás trabajando en ti, ¿no? Entonces, esta línea directa de donde conecta la parte de desarrollo personal con la parte de negocios, es algo que me apasiona profundamente. Y pues bueno, también jugando ahí con las fortalezas, pues tengo todo este background de consultoría a nivel internacional, conozco de negocios, pero lo interesante de cómo se juntan con esta parte humana y cómo puedes llegar a soluciones mucho más eficientes que lo que nos dicen los libros de consultoría o de negocios tradicionales, ¿no? Entonces, un poquito de dónde vengo, hacia dónde está esto encaminado. Y bueno, creo que con eso podemos cerrar esta pequeña introducción. No, buenísimo, buenísimo. Gracias, hermano. Tú fundas, junto con otra persona que también conozco, con Manu Yaguno, fundas una empresa, fundas una organización Claro. que está dedicado a dar este acompañamiento, ¿sí? A empresas que están en esa búsqueda de un propósito y que quieren llevar a su empresa a su mejor versión, Claro. ¿no? Sí, platícame o platícanos más bien cómo es ese proceso, porque a mí me llama mucho la atención ahora que entré a tu página web, desde los cargos que se establecen ustedes, ¿no? Tu cargo, el cargo de Manu, todo este proceso también que pues prácticamente es una metodología que ustedes han formulado, ¿sabes? Entonces, antes de adentrarnos propiamente como a casos de éxito y demás, sí me gustaría que nos comentaras cómo fue ese proceso en tu cabeza de aterrizar este logotipo que tienes ahí de Hire.org, ¿no? Una página web, los puestos, Claro. ¿sabes? Toda esta parte de aterrizar muchas cosas que se quedan en el mundo de las ideas y que hoy en día ya es justamente esto que nos compartiste ahorita. O algo de lo que te sientes muy orgulloso es haber superado el obstáculo de realmente sí crear tu propia empresa y tu propio negocio para servir allá afuera a empresas que están en esta búsqueda de la grandeza y del propósito, hermano. Claro. Sí, y o sea, creo que o sea, te mencionaba, ¿no? Que es una de las cosas que ahorita me tiene con más orgullo, pero no nada más o sea, la idea de crear la empresa y empezar a atender clientes creo que es lo de menos. O sea, creo que lo más interesante, que es lo que te voy a contar ahora, es todos los cambios que tuvieron que suceder para que Fabián se atreviera como a lanzar algo así, ¿no? Viniendo y conectando un poquito con la historia que te contaba, pues vengo de un espacio laboral y corporativo donde casi es pecado hablar de emociones o hablar de espiritualidad incluso, ¿no?
Entonces, justo en este camino, desde el último año, año y medio, he estado muy metido personalmente en mi desarrollo personal, en trabajar mucho mi creatividad, también mi parte de, ahorita hablamos un poquito de energías, hablando de energía masculina y femenina, y lo explicamos un poquito, no tiene nada que ver con género, eh, pero justamente trabajando estas dos partes en mí, y me di cuenta que una parte mía me estaba pidiendo como de, oye, o sea, está bien que hablemos de negocios, está bien que hablemos de innovación, pero esta parte de desarrollo personal, esta parte espiritual, esta parte de traer a las personas a este siguiente nivel, es algo que no estoy haciendo. Entonces, justamente le llamo yo salir del closet espiritual, como el animarte como a crear algo que normalmente, o sea, ciertas personas reprimen, o de repente llegas con un mensaje así y hay personas que en una conferencia que di te platicaba que hubo personas que salieron, ¿no? Está perfecto, no es, este mensaje no es para todos, pero definitivamente si queremos servir de la mejor forma y queremos transformar a las empresas de forma profunda, no nada más por decir que tengo una cultura, por decir que estoy impactando las vidas de la gente que trabaja conmigo, sino realmente llevar ese trabajo profundo, pues requiere también tocar otros temas como son la parte de emociones y la parte espiritual, ¿no? Entonces, esta formalización a la que le llamamos empresa o fundar este proyecto, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con esa transformación, ese salto que Fabián tuvo que dar y decir, sí, lo acepto, lo abro, e incluso todos los programas que vayamos a definir de aquí tienen esa base y están diseñados con esa base, ¿no? Decirle no a ese cómo anterior. Entonces tiene que ver mucho con justamente pues esta forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Y en esa línea, para ir cerrando la pregunta que hacías, eh, justo en el camino de estar trabajando en mí y ir explorando y conociéndome más, conocí a mi actual socio, Manu Yaguno, por ahí lo pueden buscar también en LinkedIn y en Instagram. Él hace mucho trabajo de masculinidad sana. Entonces, en ese camino lo conocí, hicimos clic inmediatamente. Algunos de los eventos que él estaba haciendo me invitó a ser facilitador, justamente trayendo estos temas de propósito, la razón de ser, ¿no? Y en uno de los eventos conocimos a un director de una empresa que se convirtió en nuestro primer cliente, ¿no? Y a lo mejor los que están escuchando esperan como la gran historia de emprendimiento y de la noche a la mañana decidieron y crearon. En realidad, eh, tuvimos este evento donde conocimos a esta persona, la cual estamos profundamente agradecidos por la oportunidad, pero nos invitó a comer un par de semanas después y nos dijo, esto que hicieron conmigo, esta transformación, este empuje, esta forma de retarme, esta forma de ver diferente mi entorno, quiero que la traigan a mi empresa. Y ahí con esa patadita que nos dio de, oye, tráetelo a mi empresa, que es una empresa grande en realidad, pues nos empuja a meter el acelerador y crear la metodología, crear los cómo y crear esta forma única que tenemos ahora de atender a las empresas, ¿no? Entonces, la historia de origen de esta empresa viene desde ahí. Me gustaría que fuera a lo mejor más aventurera, más sexy, pero así es como sucedió. Claro, le podrías, digamos que dicho en el lenguaje de negocios, le podrías echar un poquito más de crema, pero simple y llanamente así fue, ¿no? Exactamente, exactamente. Buenísimo. Oye, platícanos, este tema de las conferencias, personalmente, Fab, yo que tenga memoria, salvo en los temas de desarrollo personal, en los cursos de desarrollo personal, yo, pues en 20 años digamos, de carrera empresarial, yo nunca me había encontrado con alguien que tuviera ese propósito de llegar con este mensaje de, pues sí, vamos a decirlo, de espiritualidad, ¿no? Llevado directamente a las empresas, ¿sabes? Claro, Este camino que tú, yo y toda la gente, el círculo de nuestro mastermind, es muchas veces porque es una elección personal, ¿sabes? claro, Pero, y que muchos de nosotros lo tratamos de implementar o lo llevamos a cabo pues a nuestras organizaciones, incluso a nuestras familias, ¿no? El punto es, a mí me llama mucho la atención, típicamente, ¿no? O sea, a mí me daría miedo, ¿no? Llegar y pararme frente a una comunidad empresarial y aún así yo sé que con miedo aún así lo haces. claro. Típicamente, ¿no? Hablando de esta experiencia, ¿cuál fue tu experiencia al impartir esta conferencia en donde abordas temas que normalmente no se abordan, en Claro. donde evidentemente, como pasa,
algunas personas se comienzan a salir y al final del día conectas con las personas indicadas. Claro. Voy a responder tu pregunta, pero quizás voy a abordarla desde una perspectiva diferente, ¿no? ¿Cuándo nos llaman? O sea, pensando en cuándo llaman a Fabián, cuándo llaman a Higher Org, cuando hay un dolor en la organización que no es tan evidente solucionar. Cuando, por ejemplo, te platico un poquito de nuestros clientes, tienen un problema de rotación de personal, o los líderes empiezan a identificar que hay un problema de confianza en el equipo, o empieza a haber un problema de que le llaman así, ¿no? Con palabras de cliente, no se están poniendo la camiseta, no están comprometidos. El nivel de trabajo que están haciendo, el nivel de productividad está bajando. Hay un factor que no sabemos cómo llamarle, que no sabemos cómo medirlo, que no sabemos qué está pasando, pero algo está pasando en mi organización y no sé cómo diagnosticarlo, no sé cómo atenderlo. Mis herramientas, incluso de los equipos de recursos humanos, no son suficientes para identificar qué está pasando. Ahí es cuando nos llaman y nos dicen, oye, ayúdanos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Como entender un poquito de dónde viene el atrevimiento. Sí, ¿cuáles son los dolores? También en el tema de las conferencias, por ejemplo, me ha tocado trabajar con empresas que están frente a una transformación muy grande. De repente, empresas que tienen sistemas con los que han trabajado 15, 20 años, van a hacer un rediseño completo de sus sistemas digitales. Y entonces tienen a la organización con un poquito de miedo, con un poquito de resistencia, como de esta evolución, ¿no? Porque es ponernos a entender un poquito, la invitación es a entender un poco más profundo qué es lo que le está pasando a la organización con esto. Y aquí, esta analogía que te compartí al inicio de pensar en la organización como un ser humano, hace mucho más sencillo todo. Por ejemplo, en este miedo del cambio frente a un cambio de sistema completo, hay miedos que tienen que ver con el trabajo que yo hago y la forma en que yo lo he hecho por muchos años, que incluso forma parte de mi identidad, de repente me lo quitas, ¿no? Entonces tienes a la persona preguntándose hacia sus adentros porque jamás te lo va a decir, ¿quién soy ahora, no? Si ya no soy el del proceso, el que tiene la información, el que controla esto, ¿ahora quién soy? Ahora, ¿cómo demuestro mi valor a la organización? Entonces son miedos incluso de voy a perder mi trabajo y si pierdo mi trabajo, mi esposa me va a dejar y mi familia también, me voy a quedar solo y me voy a morir. O sea, inconscientemente los miedos que hay en cambios de ese tamaño son miedos que van tan profundo que con una herramienta de consultoría o de recursos humanos tradicional no lo vas a lograr atender. Del otro lado, confianza, rotación, hay cosas que no estamos escuchando, hay cosas que no estamos dándole al colaborador y a veces es tan sencillo como poner estos espacios para escuchar. ¿Cómo formo a mis líderes para que creen estos espacios de confianza? ¿Cómo formo a mis líderes para que escuchen a sus colaboradores? ¿Cómo fomento una cultura donde el líder se involucra de manera personal con su gente? Esas son las preguntas que estamos respondiendo. Y las respuestas son respuestas humanas, totalmente emocionales. Son respuestas que van más allá del proceso y del entrenamiento y del PowerPoint. Y ahí justamente es donde jugamos. Y volviendo a la conferencia, ¿no? ¿De qué fue la conferencia que dio Fabián? Bueno, decirle a la organización que este cambio que están haciendo, esto estuvo súper interesante. Por supuesto, les compartí este concepto que ya te compartí, ¿no? De la empresa con estas 4 dimensiones. Es bien importante tomar en cuenta que tenemos que atender estas 4 dimensiones para crear cualquier cambio, cualquier evolución en la organización. Tenemos la dimensión física, que tiene que ver con el cuerpo de la organización. Esto se puede traducir como todo lo que es tangible, el trabajo que hacemos. Si tenemos productos físicos, las manos que hacen esos productos físicos. Toda esta parte como un poquito más tangible. La parte mental, que es la segunda dimensión, tiene que ver con las decisiones que tomamos, con la estrategia, con la visión, con todo esto lógico, incluso con la estructura que tenemos y que los líderes definen en sus equipos, ¿no? Tiene que ver con esta estructura, como si fuera el cerebro que le ordena a las manos que se muevan. Esto es la parte mental. Luego tenemos la parte emocional, que es la tercera dimensión de esta empresa. Y aquí tiene que ver justamente, si lo tuviera que resumir en una palabra, es el sentido de seguridad. ¿Cómo hago que cada uno de los órganos de este cuerpo se sienta, tenga los nutrientes que necesita, tenga el oxígeno adecuado y se sienta seguro y se sienta que no está en peligro para que pueda hacer su mejor trabajo? Esta parte emocional no me refiero a que nos abracemos todos y lloremos juntos, simplemente cómo estoy creando este espacio seguro dentro de mi equipo para que la gente se sienta confiada de fallar, que se sienta confiada de que puede proponer cosas nuevas, que se sienta escuchada, que se sienta valorada, ¿no?
esta parte de seguridad y de pertenencia entra aquí. Y por último, la cuarta dimensión, que es la parte espiritual. Y aquí, por supuesto, tampoco se trata de vamos a ponernos a meditar todos 5 días, irnos de retiro. Tiene que ver con cómo estoy procesando toda esta información. Incluso la palabra espiritualidad, si te vas a la definición en latín y todo esto, viene de espíritus, de aire, incluso de respirar, ¿no? De cómo creo estos espacios también de tranquilidad, cómo permito esta integración, cómo conecto también en esta parte espiritual con el propósito o con el alma de la organización. El nombre Soul Companies viene justamente del propósito. El propósito es el alma de este ser, de esta organización. Entonces, en la conferencia pues, se muestran estos 4 elementos y luego les hago una pregunta bien fuerte que te la voy a hacer a ti, ¿no? Imagínate que ya tienes esta organización que viene, le van a hacer un cambio de sistemas brutal, ¿no? Van a cambiar muchos procesos, todo el sistema va a evolucionar. Si tuviéramos sentada aquí al lado a la empresa como un ser humano, ¿qué crees que significaría para esa empresa el que hagan ese cambio de sistemas? Físicamente. Si fueras Pues un doctor. sí, pues sí, es como un trasplante probablemente. Justo, es un trasplante. A lo mejor es un trasplante de alta tecnología, a lo mejor es un implante que te va a volver un cyborg, pero es un trasplante. Y luego en esta conferencia ponía a imaginar a las personas te llama el doctor y te dice que te tiene que hacer un trasplante porque los síntomas que tenías son indicadores de algo más. ¿Cómo te sientes? ¿Qué miedos aparecen? Súper asustado de que pues yo pueda estar preparado, de que todo salga bien, ¿no? De que pues los doctores estén bien capacitados para atenderme, o sea, es miedo a morir, Es miedo literal, a morir, exactamente. Y ese literal. mismo miedo está en la organización y está en todos, ¿no? Incluso llevándotelo más allá es, ¿qué cosas necesito prepararme? Necesito dieta adecuada, necesito un ejercicio. Y luego, ¿qué cuidados postoperatorios necesito? Hay un concepto que fue el que más les gustó de la charla. Cuando recibes un trasplante, me puse a investigar un poquito de qué cuidados hay, ¿no? Hay una parte psicológica también para no rechazar esto que no es mío, que es de alguien más y que introdujeron en mi cuerpo, ¿no? Incluso ese cambio de identidad es importante manejarlo, pero hay otro factor que es los inmunosupresores. Son estas sustancias que introducen al cuerpo para que el cuerpo no rechace esto nuevo. Entonces, en esa misma analogía, es la invitación a la organización de no te vuelvas ese sistema inmune que está atacando esto nuevo. Si te cachas a ti queriendo sabotear el proceso o alguno de tus compañeros como tratando de defender algo que no es beneficioso para la organización, levanta la mano, atrévete a retar a tu compañero, ¿no? Entre células o entre órganos vamos a echarnos la mano para identificar esto. Pero es traer una perspectiva diferente, más humana, donde caben las emociones, donde caben los sentimientos, donde cabe lo humano en una estructura que típicamente no lo permite como es la organización. Entonces, respondiendo a tu pregunta de la conferencia, de qué va y por qué Ya ni me yo, acordaba, güey, ya ni me acordaba de la pregunta original. pero ahí estamos cerrando, ¿no? Justo, ¿qué es diferente? ¿Por qué hablamos de esto? Porque es un cambio de perspectiva. ¿Y por qué Fabián se anima a hablar de estas cosas? Porque si logro cambiar la mentalidad de los líderes de una organización, el impacto que tenemos en las familias, o sea, imagínate una persona, tan solo una persona que llegue más contenta a su casa, esa persona ya no le grita a sus hijos son más contentos y estamos impactando generaciones. Entonces, si logramos arreglar lo que no está funcionando en las empresas, podemos cambiar el mundo. Por eso este trabajo, por eso me apasiona tanto y por eso se me quita el miedo de, oye, ¿por qué vas a hablarle a las organizaciones de estas cosas? El beneficio es mucho mayor que mi incomodidad. Otro ejemplo que también me estiró un montón es cuando una empresa quiere hablar de creatividad. Queremos ser más creativos, Fabián, ayúdanos, ¿no? Está buenísima esa. Te voy a decir por qué también. Si nos vamos no a la definición del libro, porque los libros no hablan de esta parte humana normalmente, pero la energía de creatividad, si te pones a pensar en tu vida y te pones a pensar en los años que he vivido, en qué momento de mi vida era yo más creativo, es cuando éramos niños. Cuando eras un niño, la energía de creatividad es la energía de juego. Entonces es contraintuitivo totalmente decirle a las empresas, ¿quieres gente más creativa?
permíteles estos espacios de juego, permíteles estos espacios de error, permíteles fallar incluso. Tengo un amigo que él lo hace de forma muy, muy elegante. Cuando alguien la riega terriblemente en su organización, en lugar de regañarlo y correrlo, les manda flores. Imagínate lo poderoso de un mensaje así, ¿no? Te apoyamos, no pasa nada, arréglalo, pero si te dan esa oportunidad de fallar, todo empieza a fluir, ¿no? Tiene que ver con esta combinación entre sentirme seguro, de tener este espacio de juego, entre poder sentirme seguro expresándome, incluso siendo auténtico, que ahí estamos hablando incluso de autenticidad, ¿no? ¿Cómo traes la autenticidad a un lugar de trabajo? ¿Cómo creas una cultura de autenticidad? Entonces, eh, estos retos que parecen ser muy corporativos, que parecen ser muy de libro, cuando los analizamos más profundo nos damos cuenta que requiere un enfoque diferente, ¿no? Luego nos preguntamos, ¿por qué mi cambio de cultura no funcionó? ¿Por qué la gente no lo adoptó? Porque no estás hablando desde lo humano, no estás hablando desde la emoción, no estás tomando en cuenta esta parte espiritual, ¿no? Entonces, esta postura es tomar un approach mucho más holístico en cuanto a cómo resolvemos los problemas dentro de la organización. No he hablado de toda la metodología, ¿no? Pero lo primero que hacemos cuando llegamos a una empresa es que hacemos un diagnóstico. Le llamamos esta fase sensing, como de vamos a medir, vamos a ver qué está pasando. Y hacemos una mezcla entre una encuesta que puedes contestar desde tu celular y hacemos entrevistas también. Y lo que buscamos es escuchar justamente qué síntomas hay. Y muchas de la gran mayoría de los clientes y en estos temas de rotación tienen que ver con o un mal liderazgo. Típicamente el líder es la principal razón por la que alguien se quiere ir de la organización, o también por esta parte de la compensación y el reconocimiento. Entonces, o sea, el 70% de las cosas se puede arreglar en ese sentido, pero también no solamente la parte del salario, sino en cómo compensas también esta parte de reconocimiento. A lo mejor no puedes no tener el mejor salario, pero si tienes un muy buen líder, se te reconoce, se te celebra esos éxitos, se te empuja a crecer, se invierte en ti, hay más razones de quedarte, ¿no? Entonces, totalmente coincido con Ricardo, este es uno de los factores más importantes y no deberíamos tener que llegar a ser una amenaza para que nos reconozcan, ¿no? Eso es algo que tenemos que cambiar e incluso te invito a pensar en esta relación laboral no deja de ser una relación. Incluso siendo así como demasiado simplistas, lo puedes ver como una relación de pareja, ¿no? Una relación de pareja tú buscas que sea algo equitativo, te buscas sentir valorado, te buscas también, por supuesto, valorar lo que estás haciendo, dar valor y que te den valor. Y cuando hay un desbalance, hay algo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, definitivamente, no deberíamos tener que decir, si no me reconoces, me voy, pero el hacerlo habla muy bien de ti también y de cómo estás valorando tu trabajo, ¿no? Claro. Seguramente no todas las empresas están ahí, pero sí hay empresas que están haciendo esto y que son más conscientes. Fíjate que es bien importante esto que dices, porque ya son como 5 temas que tengo en la cabeza, y particularmente esto es como, ¿sabes? Sentir que a veces se juega con la necesidad. Cuando realmente, o sea, esa parte es que tocaste, me tocó, me llegó, porque es a veces, pues como empresarios, ¿verdad? Pensando que es una relación en donde buscamos que haya un intercambio equitativo, un intercambio chingón, ¿sabes? Y este hecho de que, pues, de pronto se puede jugar con la necesidad de las personas. Y me encantó esto que dices acerca de decir, realmente cuando hay un buen liderazgo, cuando hay un trabajo personal de parte del líder o de los líderes, se busca que este intercambio sea equitativo. Totalmente, totalmente. Incluso tan solo el poder sostener una conversación de no me siento valorado, habla de todo de una empresa, ¿no? O sea, hay empresas en donde dices, no me siento valorado, y te dicen, qué poco profesional eres, y te dicen adiós, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Creo que evitaste ahí algo importante. Claro. Pero el juego de hoy, voy a compartirles un concepto que me encanta, que es el juego infinito. Es un término que escuché de Simon Sinek, tiene un libro que se llama así, y habla de que en los negocios, antes se pensaban los negocios como si fuera una cosa de ganar o perder, como si fuera un partido de fútbol donde sabes cuánto duran los tiempos, sabes que si metes más goles que el contrincante vas a ganar y está limitado, ¿no? Tienes un tiempo de juego. Los negocios no son un juego finito, son un juego infinito. Y este juego infinito se requiere a que
se refiere a que no sabes quiénes son tus contrincantes, no sabes cuánto va a durar el tiempo, y más que ganar, o sea, no hablamos de ganar en los negocios, hablamos de mantenernos en el juego la mayor cantidad de tiempo que podamos, de la mejor forma que podamos. Entonces Wow. ya no se vuelve el métrico de voy a ganar dinero, eso sí está ahí, está siempre, si no, no sería un negocio. Pero tu principal métrico debería ser qué tan congruente estoy siendo. Porque incluso partir del propósito hace todo mucho más sencillo, porque si partes de un propósito que tiene estos ingredientes de contribución hacia afuera, que por supuesto genera valor económico, pero también te da a ti como dueño de negocio, como líder de organización, y a tus empleados este sentido de estoy construyendo algo más, estoy dejando mejor el mundo, estoy dejando una huella en el universo antes de irme, todo cambia. Porque si tienes un propósito, la pregunta de si estoy siendo congruente en la forma en que estoy pagándole a mi gente, la forma en que estoy contratando, en la forma en que estoy despidiendo, hay un choque que ni tú mismo te vas a permitir. Entonces, por eso nos da tanto miedo hablar de propósito en las empresas, porque nos va a hacer resaltar y hacer muy evidentes los procesos o las cosas en las que no estamos siendo congruentes. Entonces, la invitación real es, seamos congruentes, construyamos algo que nos haga sentir plenos y orgullosos en todos los aspectos, no nada más si gano dinero, sino cómo está mi gente, cómo está creciendo mi gente. Incluso una de las grandes métricas, no sé qué tan tangible, no desconozco, es qué tanto estamos impactando la vida a través de la mentalidad, qué tanto estamos impactando la mentalidad de las personas, ¿no? Qué tanto ellos están sintiendo un nivel de pertenencia en la compañía y llegan a sus casas y dicen, no sabes lo increíble que estuvo el día de hoy en mi trabajo, no sabes qué buena relación tengo con mis compañeros, no sabes lo que aprendí hoy. Claro. ¿Sabes? Todo eso que no es como en términos de dinero, pero que realmente logramos esa realización, ese desarrollo y realización como, pues, como personas y como profesionistas. Claro, incluso eso se puede medir, a lo mejor no tan directo como un KPI duro, pero hay un ejercicio que me gusta mucho donde cada cierto tiempo, cada año, una cosa así, es muy sencillo, le envías un correo a tus empleados y les dices que te compartan las historias de las que más se sienten orgullosos de pertenecer a la organización. Historias con clientes, historias con sus compañeros. Si puedes contar el número de historias que estás generando y año con año van incrementando, ya lo hiciste, ¿no? Y justo incluso leer esas historias son los que, cuando creamos estas frases de propósito para organizaciones, justamente uno de los principales inputs, de las principales entradas de información es justamente este tipo de preguntas. Muy bien, hermano. Es tan complejo también en una organización porque a lo mejor pueden pagar más, pero luego hay ciertas reglas que a lo mejor el equipo de recursos humanos tiene y el equipo de recursos humanos está atado de manos, rimo, y no puede subir esos sueldos o necesita la autorización de no sé quién. Y a veces por no incomodar o no levantar la mano o que no vayan a tachar de rebelde, no se hace, ¿no? Entonces también es tomar esa responsabilidad también como parte de la organización para levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo con esto, no me siento cómodo con esta forma de compensar a mi gente, no estoy contento, ¿no? Y lo ideal cuando llegamos a trabajar con una empresa a hacer estos cambios es que venga del dueño de la organización, que venga de los líderes de arriba, porque los cambios suceden más rápido, ¿no? Entonces, eh, si tú no estás en esa parte de ser dueño de negocio, sí levanta la voz, sí háblalo, porque si logras que esto llegue de más personas a tu líder, no tiene de otra más que escuchar y aprender, ¿no? Entonces, creo que esta reflexión de congruencia nos toca como líderes de negocio hacérnosla, pero también como parte de una organización, empujarla si no la estamos viendo, porque a fin de cuentas, la energía de la organización, el impacto que está haciendo, también somos nosotros parte de ese organismo. Entonces es nuestra responsabilidad también. Ahorita que te escuchaba, Fab, me preguntaba, ¿no? O sea, algo que yo dije, no lo voy a decir, pero como aquí estamos locos, lo voy a decir. Yo Venga, decía, ¿cuál es el pinche beneficio de ser congruente, ¿no? Ya sabes, en money, ¿no? O sea, pensando como desde el lado empresarial. Y claro, güey, yo decía, el beneficio de ser congruente, en mi caso particular, como persona y como empresario, es que me puedo morir tranquilo, güey. O sea,
O sea, yo creo que para mí eso fue lo que encontré. Como decir, el beneficio para mí de ser congruente como persona, como empresario y como otras cosas que ahí están como parte de nuestros roles. Es decir, claro, güey, o sea, puedo morir tranquilo. Claro, creo que hay muchas respuestas a esa pregunta. Qué buena pregunta y qué bueno que te atreviste a decirla. Por supuesto, el morirme tranquilo, ¿no? Pero pues bueno, no queremos irnos tan allá. El, el, el sentirte pleno, el terminar tu día y sentirte pleno, sentirte en paz, sentirte que eres un buen ejemplo para tus hijos, sentir que tus hijos van a ver y van a juzgar, incluso van a sufrir, van a gozar del tipo de trabajo que tú hagas. Si eres congruente, hiciste las cosas bien, wow, vas a ser el superhéroe, ¿no? Incluso vas a enseñarle a las futuras generaciones lo que se puede hacer. Si no lo estás haciendo, pues, ¿qué te digo que puede pasar en ese sentido, no? Pero también en el sentido económico hay un gran beneficio, sobre todo ahora con pandemia, los cambios culturales que hemos tenido, las nuevas generaciones. Ya no estamos buscando empresas que solamente hagan dinero, estamos buscando empresas que tengan propósito. Y no sé si escuchaste, ahora en pandemia tengo el ejemplo como más claro, ¿no? En esta parte de congruencia, había empresas que mandaban a trabajar a sus empleados aunque hubiera pandemia y para que desquiten el sueldo, ¿no? Y aunque tuvieran un eslogan o fuera una marca reconocida, la gente dejó de comprarles. La gente realmente se da cuenta cuando la empresa está siendo congruente y no está siendo congruente. Ya no es, ya no es nada más le creemos todo lo que nos dicen las empresas. Ahorita la gente está cuestionando y atacando todo. Entonces, eso de un lado, ¿no? Y del otro teníamos empresas como Corona, no sé si recuerdas, pandemia que no había gel para sanitizar, que ellos sus instalaciones los empezaron a hacer para hacer gel y estuvieron regalando el gel a hospitales y a lugares donde lo necesitaban. Eso es congruencia. La congruencia paga también. Y a fin de cuentas, para el consumidor el día de hoy, si tienes dos opciones de producto enfrente, dos opciones de servicio enfrente, y una de ellas es una marca basada en propósito, que tiene estos comentarios de clientes, de fanáticos, de transformación, y tienes otra empresa que solamente está haciendo dinero y que no tiene esta parte, ¿con quién te vas a ir? O sea, Totalmente. son impactos que no se miden a corto plazo, pero a largo plazo realmente tienen un peso importante. Entonces, vale la pena apostarle a eso. Además, el camino de vida y de todo lo que se crea a partir de ahí es mucho más satisfactorio hacerlo desde ahí, ¿no? Crear desde ahí. Totalmente, hermano. O sea, muchas veces hablamos como que la frase trillada, ¿no? Es que en esta empresa somos familia, ¿no? Y se utiliza a veces de dientes para afuera, pero a veces sí es real y eso es increíble. Eh, Hay una de las preguntas que hacemos en el diagnóstico y uno de los indicadores más importantes de rotación está en esta pregunta y la pregunta es súper sencilla, ¿tengo un mejor amigo en el trabajo? Si la persona tiene un mejor amigo en el trabajo, las posibilidades de que se quede son 500% más. Y esto te habla justamente de los espacios de convivencia, de conexión, de que el otro te importe de una manera profunda y de que crees estos lazos, ¿no? Entonces, esta parte de, llámale sentido de pertenencia, llámale conexión, es súper, súper importante. Y si la gente está dando eso por ti, es porque tú también estás dando algo por ellos. Como dijimos, es una relación y si es equitativa, la gente va a hacer todo y va a ser mucho más productiva que si solamente están yendo por un salario. La realidad es que como seres humanos no estamos buscando solo un salario. Eso no funciona así, si no todos seríamos felices. Y la realidad es que el 80% de las personas no son felices en sus trabajos, porque falta este ingrediente. Y es responsabilidad de la empresa, esto jamás me voy a cansar de decirlo, es responsabilidad de la empresa darle ese sentido de propósito, de que estoy haciendo algo importante, de conexión al empleado. No es responsabilidad del empleado, es tuya como dueño de negocio. Wow, increíble. Que el juego también, desde el punto de vista de ti como profesionista, es justamente estar en un lugar donde sientas esta valoración, que te valoren, que te reconozcan, que haya este equilibrio, pero también que sea algo que te haga crecer, que te haga salir de esa zona de confort y todo el tiempo estar creciendo, no quedarte estancado, porque quedarte estancado, lo que se estanca se muere, dice por ahí, la naturaleza, ¿no? Sí, Entonces, sí, siempre hay que estar en constante movimiento. totalmente. Bueno, ahora sí ya podemos hablar de la pregunta original, bro.
¿Cuál es la pregunta original? ¿Quién soy? No, el tema de la creatividad, fíjate que ese tema a mí me apasiona, Ujú. dos cosas, es la creatividad y la innovación, ¿no? Ok, El primero es que lo comentaste y es algo que nos cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo resignificar el error. O sea, lo dijiste de una manera y es que tenemos que trabajar como empresarios, como líderes, en resignificar el equivocarse. Eso, claro, yo te soy honesto, lo he trabajado, pero es algo que quiero y tengo que seguir trabajando porque realmente a veces sí nos cuesta porque en el negocio todo o prácticamente muchas cosas las medimos en rendimientos, ¿no? En dinero. Entonces, eso quiero que nos platiques. claro, Segundo, tenemos una idea, siento yo, tú me vas a decir como el experto, errónea de lo que es ser creativo e innovar. Y pensamos que atrás de eso no hay como, pues, un proceso, ¿sabes? Que eventualmente nos respalda porque a veces siento que en muchas agencias, en todos estos trabajos creativos, sentimos que prácticamente creatividad es que me siento a echar una chela o a platicar o a hacer un echar desmadre y algo va a surgir y algo va a salir, ¿no? Una idea padre va a salir. Entonces, yo claro. siento que de pronto nos perdemos por ahí en el hecho de decir, sean creativos, ¿no? Entonces, yo lo que creo, lo que creo es también detrás de eso hay una ciencia, Sí, detrás del proceso de innovación. claro. Sí, déjame un segundito para actualizar estas ideas y que no se me pierdan. Sí, Ya. Totalmente, me da risa esta pregunta, esta frase de equipo, sean creativos, échale. Es como decirle a alguien que no sabe de música que escriba una sinfonía. O sea, si no sé cómo ser creativo, no lo voy a poder hacer. O sea, por más que me digas, échale ganas, sé creativo, no vas a poder conectar con eso. Y creo que voy a empezar por ahí. También hemos encasillado la palabra creatividad y se la hemos asignado como a estos hipsters que están ahí como pintando o haciendo música o haciendo diseños locochones y malamente creemos que eso es la creatividad, ¿no? Como que tengo que fumar un churro o tengo que estar ahí como vestirme raro para ser creativo y la realidad es que hay diferentes tipos de creatividad. Está la creatividad de ideas, por ejemplo, que a lo mejor es a la que te refieres, de cómo genero ideas diferentes, ¿no? Cómo a ciertas personas se les hace muy sencillo conectar cosas que a lo mejor no eran tan evidentes y su fortaleza está en crear esas ideas, les pides 10 ideas y hacen 50 y está genial, ¿no? Pero ese es un tipo de creatividad. Luego viene la creatividad implementadora. Ahora es, ¿cómo tomo esa idea que está en el aire y la empiezo a bajar a un plan? Y la empiezo a estructurar y empiezo a ver qué riesgos hay incluso. Muchas veces me ha pasado en reuniones de trabajo donde está la persona como que siempre está diciendo, es que tenemos este riesgo, o esto va a salir mal, ¿no? Eso incluso es un tipo de creatividad, es el darte cuenta de la factibilidad de la idea o no, y de ahorrar pues, ciertos dolores, incluso presupuestos ahí, ¿no? También está el creativo implementador, que es el creativo que ese plan que ya se creó lo pone en práctica y ejecuta, y es el que está ahí a lo mejor con el cliente haciendo las encuestas, lo que tenga que hacer, pero estos tipos de creatividad juegan en conjunto, entonces no puedes traer a la realidad una idea robusta sin los tres tipos de creatividad. Entonces, entender eso también relaja un poquito la cosa porque si logras identificar de qué lado estás, sabes dónde aportar, sabes dónde decir, bueno, a lo mejor ese no es mi fuerte, pero aquí está fulanito que es bueno generando ideas, vamos a ayudarle a generar más ideas y yo me hago fuerte en lo que soy fuerte. Eso por un lado. También entender que el proceso de innovación y de creatividad es una disciplina también. Requiere una forma de pensar diferente, requiere una forma de estructurar las cosas diferentes e incluso una forma de medirlo diferente. Eh, Desde la perspectiva del negocio tradicional, hacer experimentos que fallan es desperdicio de dinero y de tiempo. Desde la perspectiva de innovación, se trata de ir aprendiendo y de cómo vamos haciendo experimentos más baratos y rápidos para ir ganando, para ir bajando la incertidumbre y luego poder con confianza ir invirtiendo y no perder todo el dinero desde el principio, ¿no? Hay muchísimas metodologías de experimentación.
La que les recomiendo, que es como Biblia de innovación y experimentación, se llama The Lean Startup. No sé si, bueno, si no, luego se los compartimos ahí en la descripción. The Lean Startup describe un proceso justamente de cómo es ese proceso de iteración y de prototipado. Y también hay otro que se llama Testing Business Ideas o probando ideas de negocio, que aquí describe incluso cómo es el proceso de crear un experimento. Cuando vas a hacer un experimento de innovación, hay una hipótesis, defines el experimento para validar o refutar esa hipótesis, e incluso defines los métricos con los que vas a medirlo, ¿no? Entonces, al final terminas con conclusiones que te van acercando hacia la creación de ese producto o de ese servicio. Entonces, es una disciplina, requiere un cambio de cultura en la organización, requiere también un cambio de mentalidad de cómo estamos midiendo, de cómo estamos siendo tolerantes con ese espacio donde entre que tienes una idea y fallas varias veces, pero es la única forma de ser innovadores. La única forma de traer algo de valor es fallar muchas veces. Entonces, hacer las paces con ese error. Y hay prácticas muy bonitas como, no sé si has escuchado estas sesiones de Fuck Up Nights, que son empresarios hablando de cómo la regaron en algún momento y dices, pues todos estamos abiertos al error, ¿no? Mejor lo acepto y hago las paces y tomo los aprendizajes de ahí, ¿no? Eso también. Definitivamente, hay que tener un presupuesto para cagarla. Sí, que incluso puede no ser grande. O sea, si este proyecto te va a costar $1,000,000, empieza con experimentos de $1,000 y ve ganando, sobre todo, entendimiento del cliente. Es cómo me acerco al cliente, lo voy escuchando y le voy mostrando cosas cada vez más tangibles para asegurarme que lo que voy a construir realmente lo quiere. La primera razón de fallo en temas de innovación o de crear algo nuevo es que el cliente no lo quiere. Asumimos que el cliente lo quiere, pero en realidad no lo quería y ahí se va todo al caño, ¿no? Entonces, asegurar que estamos testeando esa deseabilidad de parte del cliente es súper importante. Y por último, para cerrar este tema de metodologías de innovación, y lo voy a anclar incluso con lo que platicábamos al inicio de energía masculina y femenina en el negocio. El proceso de innovación es un proceso de caos y orden, como en los negocios. Empiezas con una idea, entonces esta idea, imagínatela como un puntito. A partir de esa idea, de lo que queremos crear, empezamos a abrir como si fuera un rombo. Se abre un rombo y es el proceso de ser creativos. Ahí sí, escucho ideas, pruebo cosas diferentes, me vuelvo loco, traigo cosas súper desconectadas, pero la idea es volvernos esta máquina de ideas. Es un juego de números. De 1,000 ideas, probablemente 10 van a ser viables y de esas, una se va a convertir en algo valioso. Entonces, ahí es un juego de números, pero requiere de esta creatividad, de este desorden, de volvernos locos, de no tener estructura, pero dentro de un campo de juego que nos permita enfocarnos, ¿no? Ahí es justamente donde entra esta energía femenina, ¿no? Que es la energía de creación, la energía de hacer que todo florezca. Y luego de esto, ya que elegimos una idea, que elegimos un cómo que vale la pena, ahora hay que cerrar el rombo. Ahora viene la parte de estructura. Ahora sí, ok, ya elegimos a dónde nos vamos a enfocar. Ahora viene la parte de la energía masculina, que es una energía de contención, de foco, de ejecución más dura. Entonces, ahora sí, definamos experimentos, vamos teniendo un proceso para crear, para traer a la realidad este experimento, este producto que estamos creando, pero con un ritmo, con una rigidez que nos va a permitir ser eficientes. Entonces, hablar de innovación y de creatividad no es nada más hablar de vamos a volvernos locos, vamos a perder el tiempo y vamos a tirar dinero. Hay momentos de eso y hay momentos estrictos de proceso donde vamos a crear algo que podamos medir y que traiga valor al negocio. Entonces, es este equilibrio entre caos y orden. Y es interesante verlo así también porque asusta un poquito decir, sean creativos y vuélvanse locos. Vamos a hacerlo con una metodología, con un proceso, y eso nos va a llevar a resultados rápidos, sobre todo a fallar rápido y barato. Esa es la mentalidad. Una vez que ya me siento confiado, ahora sí le invierto, pero más que volverse algo que nos haga perder tiempo, nos va a ahorrar muchísimo dinero si queremos hacer algo nuevo. Esta idea de equivocarse rápido, ¿cómo no? Me enteré de esto hace 5 años, hermano. No hubiera perdido tanto tiempo.
¿no? Ya sé, Oye, son las cosas que si hubiera sabido, si también. me hubieran dicho, ¿no? No estaría aquí. Totalmente. O sea, la reflexión es muy poderosa y la función pública, el gobierno, los países, es la misma analogía que la de la organización. Es en realidad este ente que tiene estas 4 dimensiones y que los que están a la cabeza tienen que tener esta congruencia, ¿no? Eh, es mucho más difícil meterte ahí y hacer un cambio ahí, eh, pero definitivamente la reflexión es más que bienvenida y sí, también la responsabilidad que nos toca a nosotros desde la democracia de nuestro país, desde por quién estamos votando, qué ideas estamos apoyando y dónde vemos esa congruencia y dónde no. Ahí me quedo. Digamos desde nuestra trinchera. Exactamente. Como líder de equipo, como líder de negocios, si esta es tu mentalidad, estás creando un ambiente de confianza, un ambiente donde la gente se siente segura. Si tú como el líder estás compartiendo en qué la regaste, la gente se siente libre de hablar, de decirte lo que piensa, de decirte lo que no está funcionando, ¿no? A veces de forma inconsciente por querer ser este líder perfecto, este líder que todo lo maneja y no se equivoca, estamos creando barreras de comunicación y nos volvemos inalcanzables para que la gente nos diga lo que nos tiene que decir, ¿no? Entonces, eh, crear este espacio de autenticidad, de confianza es súper, súper importante y es una de las cosas que más ayuda a los negocios a seguir creciendo y a vivir en esa congruencia, ¿no? Es chistoso para mí esto que dices porque eso que a veces suena como un cliché de ser más abiertos, conectar más con la gente, con nuestros colaboradores, lo puedes comprender de una forma distinta desde mi experiencia en el punto en el que comienzas a hacer un trabajo personal. O sea, yo lo empecé a comprender de una manera más profunda y comencé a poner a prestar más atención a la vida de mis compañeros, de mis colaboradores, en el momento en el que yo me estaba viendo a mí mismo diferente, en el momento en el que yo estaba trabajando algo en mí, en el momento en el que yo me estaba transformando yo. En ese momento yo empezaba a ver distinto a las personas y empezaba a conectar distinto. Entonces, hay una diferencia que parece muy gruesa entre el hecho de decir, sí, claro, pues sean líderes más congruentes y lo que sea, pero creo que todo esto, hermano, comienza con un trabajo personal. Totalmente, totalmente. Viste el spoiler del final de la historia, porque, bueno, se los dije al inicio, ¿no? La organización o tu equipo es un reflejo de ti. Entonces, hay preguntas bien poderosas, ¿no? Es que, Fabián, es que no hay confianza en mi equipo. Bueno, tú como líder, ¿cómo estás confiando en tu equipo primero? Es que no hay sentido de pertenencia en mi equipo. Bueno, ¿tú cómo estás creando una razón de pertenencia lo suficientemente fuerte para que la gente se enganche? Es cómo regresamos esas preguntas, eso que no está funcionando, hacia nosotros mismos y tomar total responsabilidad de lo que está pasando en mi equipo, aunque parezca que es culpa de alguien más. Te aseguro que en el momento en que te atrevas a hacer ese trabajo personal, ese cambio interno y tomas responsabilidad de todo lo que está pasando a tu alrededor, la historia cambia completamente. Y es lo que tú mencionas, Abraham. Es eso. En nuestros programas y en lo que ofrecemos a las empresas no es nada más, vamos a hacer un evento, vamos a hacer un programa de entrenamiento, es llevar justamente a los líderes a este espacio de autoconocimiento y de mejora personal para que lo que mejoran en ellos se vea en sus equipos. Esa es la receta. Esa es la receta. Dos preguntas más, hermano. Venga. Eh, yo creo que te pediría que esto fuera un resumen porque ya lo abordamos. ¿Cuál sería para ti el aspecto o los aspectos más importantes de tener un propósito claro en la organización y cómo contribuye al éxito en el largo plazo? Claro. El tema del propósito me encanta porque es un concepto que pone incómodo y que te hace replantear todo. ¿A qué voy? El hablar de un propósito en la organización implica que tú entiendas y encarnes el concepto de propósito. Si tú no has encontrado tu propósito personal, difícilmente vas a poder expresar y explorar un propósito real en tu empresa. Normalmente el propósito de la empresa es un espejo del propósito de los fundadores. Entonces,
el hablar de propósito en la empresa requiere que hablemos de propósito primero en ti como persona. De hecho, con muchos de nuestros clientes hacemos eso primero. Trabajamos la parte personal y luego la del negocio. Y luego, al atreverte a trabajar esa parte y ponerle una frase a ese propósito para la empresa, este propósito se vuelve tu bandera principal, se vuelve tu bandera con la que navegas, ¿no? Como si fuera un barco, sería ahí como la bandera de tu país, ¿no? Y entonces sigue este ejercicio de congruencia de si lo voy a comunicar, y esto va a ser lo principal que voy a comunicar de mi empresa, la gran pregunta de cómo encaja todo lo que estoy haciendo desde mis proyectos, lo que digo que son mis valores, la forma en que contrato, la forma en que compenso, o sea, sacude todo de una forma tan importante y se trata de hacer que ahora todo embone, ¿no? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi cultura, en mis procesos, en toda la organización para que haya esa línea continua de conexión? Incluso se vuelve, debería ser el centro de la estrategia de la organización y se vuelve uno de los principales filtros de tomar decisiones para la organización. De repente uno no sabe si trabajar con ciertos clientes, si tomar ciertos proyectos, si expandirse o no expandirse. Pues bueno, el primer filtro es volver al propósito, pasar esa oportunidad por ahí, o sea, esta oportunidad, esto que está enfrente, conecta, construye este propósito o no. Y ese debería ser el primer filtro, ¿no? Incluso en tema de toma de decisiones, eso es bien importante. Pero al hacer este cambio, al atreverte a hacer este cambio, los cambios de mentalidad, de procesos, de cultura, todo, se van haciendo espacio. Pero este es el primer paso como más contundente de decir, quiero hacer un cambio, quiero transformar mi empresa, y entonces por eso es tan importante empezar por ahí. Si empezamos por otro lado, normalmente le estamos dando la vuelta a algo. Entonces, ¿por qué no empezar por la corona? ¿Por qué no empezar por la parte más importante? Sí nos va a hacer sentir incómodos, pero si queremos una transformación real y de congruencia, empezar por propósito. Buenísimo. Y para cerrar, mi querido Fabián, ¿cuáles son tus consejos para los empresarios que ya tomaron la decisión y que se van a embarcar en un proceso de transformación basado en propósito? Claro, buena pregunta. Mm, el, Mi primera recomendación es asegúrate que tienes alrededor a personas que pueden acompañarte en este proceso. Este proceso de transformación, hacerlo solo es difícil. Si hacer el proceso de transformación personal es difícil, ahora imagínate con más personas y a una escala más grande. Entonces, primero asegúrate de que tienes gente que domine el tema, que pueda acompañarte, que pueda recomendarte herramientas, que pueda asegurarte que no estás solo, ¿no? Eso como una primera parte. Y hay muchas formas de hacerlo. Por supuesto está lo que hacemos nosotros en la organización de Higher Org. Hay muchos libros, hay muchas metodologías, hay muchos profesionales que pueden llevarte ahí. Pero mi recomendación principal es, si lo quieres hacer tú solo, empieza esa transformación tuya personal, tómatela muy en serio e involucra a tus principales líderes en esto. O sea, llévatelos en ese viaje que estás creando tú y empieza a trabajar con ellos. Si logras hacer este cambio con tus líderes más altos en la organización y logras que ellos luego lo empiecen a expandir, es una forma muy orgánica, muy bonita también de seguir empujando esto, ¿no? También aparecen miedos, aparecen dudas, mantente firme, ¿no? Creo que lo importante es poner esa piedra angular que es el propósito y de ahí compartirlo, ¿no? No te lo guardes, compártelo, inspira, y la gente que está contigo se va a sentir inspirada por eso y vas a crear magia. Entonces, no le tengas miedo a ese cambio, es un cambio que vale muchísimo la pena. Y rodéate de estas personas, de estos líderes, de la gente en tu organización que sabes que a lo mejor convive más con estas ideas y empieza de poquito con un grupo piloto y luego empieza a compartirlo. Creo que esas podrían ser algunas de mis recomendaciones. Eh, pero sobre todo creo que como tú mencionabas, este esfuerzo de trabajar en uno mismo, aunque no estemos trayendo toda la organización de primera instancia, trabajar en uno mismo, cambiar esa perspectiva, conocerse mejor, para que poco a poco podamos darnos cuenta de lo que no estamos viendo y esos cambios, pues poco a poco lleguen a la organización. Hermano, si nos Recomendado. compartes la forma en que te puede contactar la gente. Claro.
Si quieren conectar conmigo, aquí en LinkedIn estoy como aparece mi nombre en el video, J. Fabián Noyola. Conectamos con mucho gusto. En Instagram estoy como Fab Noyola, como Fab de Fabián. Y también puedes, si te da curiosidad también lo que estamos haciendo desde la empresa, puedes entrar a la página que es hire-org.com. Perfecto, hermano. Pues muchas gracias. Se nos fue una horita platicando y nos podríamos aventar otra horita Claro, botando ideas. Pero te agradezco mucho porque es bien interesante. Estás tocando temas que normalmente no se abordan en la empresa y yo lo que me llevo, entre muchas cosas, es que la empresa es una entidad viva, es como una persona, ¿sí? Y si esta persona que está manejada por sus fundadores o sus líderes son congruentes, hacen un trabajo personal, realmente no nos vamos a limitar únicamente a facturar, como dicen por ahí, sino claro. a sembrar una semilla de un legado que puede perdurar por mucho tiempo. Y para cerrar, Abraham, hay un ejercicio bien bonito. Si te gusta meditar y te gusta hacer como esta onda de visualizaciones, cuando hagas tu práctica de meditar en la mañana, cierra tus ojos y trata de conectar. Imagínate a tu empresa como una persona. Trata de conectar con esa persona y date cuenta si tu empresa está contenta, si tu empresa está frustrada, si está enojada y qué te está pidiendo, ¿no? Eso es súper poderoso también. Muy fumado, pero súper poderoso. No, para nada, hermano. Hoy, justo estábamos en junta y tocábamos ese tema y creo que es algo bien, bien poderoso que puedas sentir a tu empresa. Sí, 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 sí. Hermano, un gusto. Gracias por la invitación. Qué buena plática nos aventamos. Y sigamos en contacto. Gracias, gracias. Estamos en contacto, hermano, y te mando un abrazo. Cuídate mucho, un abrazo. Hasta luego, gracias por estar. Gracias. Bye. Bye. Pues espero que les haya gustado esta pequeñísima charla de todo lo que sabe Fabián y pues no me resta más que agradecerles el espacio que nos otorgan para todos los empresarios, emprendedores, colaboradores de todas las empresas. Muchas, muchas gracias. Que tengan una bonita noche. Chao.